La idea fundamental, o lo que Marga me pidió para dinamizar un poco el debate, era señalar fortalezas y debilidades de esto que llamamos o que se denomina el proceso constituyente, ¿no? Es decir, la necesidad de, digamos, desde la ruptura democrática, establecer una nueva Constitución, vamos, como objetivo, ¿vale? Desde el punto de vista jurídico. Es decir, entendemos que, y ahora intentaré dar alguna razón, que no nos vale con reformas legales en algunos aspectos, ¿vale?, sino que una salida a la crisis institucional que sufre el país y un intento de ser más fuertes en nuestras demandas pasa por reivindicar un proceso constituyente, más allá que de reformas legales que, por supuesto, también tenemos que irlas peleando, ¿no? Un proceso constituyente es la base de, o cumpliendo los objetivos claramente delimitados de una república democrática, igualitaria, feminista, etc. En esto creo que no hace falta que entremos mucho en ello, ¿no? Y yo os daría 3 razones para que, si queréis, pensemos sobre ellas o pues, sobre por qué ir a un proceso constituyente, ¿no? Y cada una la voy a vincular con un objetivo que deberíamos o que podríamos marcarnos en nuestro quehacer, cada uno en su quehacer diario, ¿no? En primer lugar, necesitamos, o sea, lo digo así un poco bruscamente y luego, si queréis, lo vamos matizando. Aun cuando se desarrollara al máximo los mecanismos establecidos en la Constitución del 78, no sería suficiente para 2 cosas. Uno, para salir de la crisis, y cuando hablo de crisis no me refiero solo a crisis económica, sino a la crisis, al carajal que tenemos montado en el país, no solo eso, económico, territorial, social, estructural, etcétera. No nos vale con la Constitución actual. ¿Por qué? Pues, bueno, la propia coyuntura del nacimiento de la Constitución, la transición en los años 70, etcétera, situó una serie de líneas rojas que están en el propio texto constitucional. Y esas líneas rojas son precisamente lo que precisamente nosotros nos oponemos claramente. Y no me refiero solo a la jefatura del Estado, un tema que ya conocemos, sino a otras cuestiones que también lastran, o nosotros pensamos que lastran el desarrollo del país. Jefatura de Estado, esto ya lo dejo por claramente entendido por todos. La cuestión territorial, es decir, la cuestión territorial. El marco constitucional actual no permite ir más allá de esto que se ha llamado el Estado de las autonomías. Es decir, bien vayamos hacia un modelo federal o bien vayamos hacia un modelo confederal, requiere un nuevo marco institucional y, por tanto, una nueva Constitución. Es decir, la Constitución está diseñada para terminar en donde estamos, en un Estado de las autonomías que no se sabe si es un Estado central o un Estado autonómico, ¿vale? Es decir, si vamos hacia una federalidad o hacia una confederalidad, necesitamos una nueva Constitución y esto requiere un proceso constituyente, ¿vale? Y un segundo punto que también me parece central y creo que es al que también deberíamos dedicarle algún esfuerzo, no solo práctico, sino también teórico, es la protección de los derechos. Y, en concreto, si queréis, protección de derechos sociales. Es decir, la Constitución entiende los derechos sociales quitando el derecho a la educación, los entiende como principios programáticos. Es decir, por más que el texto constitucional hable de derecho a la vivienda o derecho al trabajo, esto es pura retórica jurídica. ¿Por qué? Porque uno no puede acudir a un tribunal y decirle a un juez que garantice el derecho a la vivienda o el derecho al trabajo. Por tanto, no podemos, es decir, en el mundo jurídico, digamos que esto está ya muy teorizado, no podemos hablar de derecho si no hay una obligación correlativa. ¿Bien? Y, por tanto, los poderes públicos no tienen, constitucionalmente hablando, la obligación de desarrollar derechos a la vivienda o derechos al trabajo. No están obligados constitucionalmente a hacerlo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Porque oímos bastantes discursos en este sentido, ¿bien?, del derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, etcétera, pero si le damos la vuelta o le apretamos un poquito la tuerca al discurso, nos encontramos con que no son derechos. No son derechos en el texto constitucional actual. Bueno, y esto marca definitivamente nuestra forma de entender el texto. Es decir, la Constitución actual no nos vale, insisto, si queremos avanzar
no solo en la vía republicana, ¿vale?, sino si queremos avanzar también en la federalidad o confederalidad de este Estado, y si queremos avanzar en la protección de los derechos y, en concreto, de los derechos sociales, ¿vale? Por tanto, una primera idea que creo que sería importante que fuéramos introduciéndola en nuestros discursos es, bueno, que un proceso constituyente implica garantía de derechos. Implica garantía de derechos. Entonces, ¿por qué queremos un proceso constituyente? Queremos un proceso constituyente porque queremos un mecanismo, que se generen mecanismos que garanticen los derechos y, en concreto, los derechos sociales, ¿vale? Ahí habría que pensar en qué mecanismos de garantía queremos que se establezcan. No vale solo con la garantía judicial, no vale solo con la garantía judicial de los derechos, que es importante, pero no vale solo, sino que deberíamos establecer, yo creo, lanzo un par de ideas, un par de cláusulas al respecto. Uno es, ese proceso constituyente tiene que implicar la derogación del actual artículo 135, ¿vale?, aunque solo sea para que a Carlos Sánchez Mato no le acaben inhabilitando, ¿vale? Es decir, no cabe protección de derechos, como hemos visto y como estamos viendo, digamos, en muchos ámbitos, no cabe con una cláusula, la Golden Rule, ¿no?, como la llaman en Bruselas, que es la prioridad absoluta del pago de la deuda y de los intereses de la deuda frente a cualquier otro gasto social, ¿vale? Y, por otro lado, otro mecanismo que deberíamos introducir en ese, o que podría ser uno de nuestros ejes, es una cláusula de irreversibilidad de los derechos. Es decir, aquellos ámbitos de derechos que se vayan conquistando, ¿vale?, tienen que establecerse constitucionalmente la imposibilidad de revertirlos. La imposibilidad de revertirlos. Actualmente, lo que sucede es el contrario. El Tribunal Constitucional Español ha dicho que no existe cláusula de irreversibilidad. Es decir, que el margen, por ejemplo, de garantía de derechos sociales es una cuestión política, es una cuestión del legislador y del Gobierno en cada momento, y que ahí la Constitución no establece la imposibilidad de ir hacia atrás. Bueno, nosotros creo que tenemos que establecer esas cláusulas. O, por ejemplo, yo, perdóname que no me ha dado tiempo a comprobarlo exactamente, pero estoy casi seguro, la Constitución ecuatoriana, ¿vale?, establece también que un mínimo del PIB se dedique siempre a gastos sociales. Entonces, digamos que también es una buena cláusula de establecer un mínimo del PIB. Esto tendríamos que hablar con los economistas, nuestros economistas, para que nos digan qué mínimo del PIB es garantizable, asumible, ¿vale?, y establecer en la propia Constitución esta garantía. Vale, yo diría, primera línea de trabajo, vinculemos la necesidad de un proceso constituyente a la protección de los derechos. Y si tenemos esto claro, yo creo que, sin perjuicio de que en nuestro día a día, en nuestras luchas, cada uno en su ámbito, reclame mejoras legales, por supuesto, mejoras protecciones de los derechos en las normas, ¿vale?, esto por supuesto, pero teniendo claro que nuestro objetivo debe ser una nueva Constitución, ¿vale?, a través de un proceso constituyente, porque la Constitución actual, aun cuando la lleváramos al máximo, no nos garantizaría lo que nosotros consideramos digno en materia de derechos, ¿vale? Una segunda línea por la que me parece interesante insistir en la idea del proceso constituyente. Esta es una cuestión, si queréis, más particular, más sectorial, pero creo que tiene su importancia y tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica, ¿vale? Recuperación de memoria histórica, memoria democrática, esto como queráis, no vamos a hacer un debate conceptual al respecto. De nuevo estamos en lo mismo, es decir, el marco jurídico-político que diseña la transición y que se concreta en la Constitución y en sus normas de desarrollo impide la garantía eficaz de los derechos de las víctimas del franquismo. Y esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, ¿la ley de memoria histórica es mala? Sí, es malísima. Pero es que en el marco actual no podemos ir más allá, ¿vale? No podemos. Cuando digo, me refiero a no podemos, el legislador no puede ir más allá porque está atado, ¿vale?, por ese pacto de la transición que está detrás, sirve de fundamento a la Constitución actual, ¿vale? Si queremos que, digamos, la cultura republicana, la memoria histórica, la lucha antifranquista, etcétera, juegue un papel en la construcción de esa nueva sociedad, en la construcción de ese nuevo país, de nuevo, el marco institucional, el marco jurídico, tiene que ser un marco radicalmente diferente.
digo radical, me refiero de raíz. ¿Vale? Y en ese sentido también me parece importante y sí me parece, por ejemplo, adecuado cómo el área federal se denomina proceso constituyente y memoria histórica, vinculando ambas realidades. Y, en tercer lugar, el tercer elemento, este, si queréis, ya sería un elemento más interno nuestro de la organización. Creo que la idea del proceso constituyente y la lucha por el proceso constituyente puede servir de elemento, no sé cómo llamarlo, puede servir de elemento de movilización tanto interna como externa. ¿Vale? Es decir, puede servir para aglutinar un poco a la organización y a las y a los militantes. Puede ser una especie de reclamo a través del cual nosotros nos movamos cada uno en nuestros ámbitos de conflicto. Es decir, en ese sentido me parece que es un buen enganche. Hablemos de proceso constituyente, derechos humanos, memoria histórica, ¿vale? Y esa línea nos sirve para, digamos, para presentarnos en sociedad, si queréis un poco la expresión, ¿vale? Dos problemas fundamentales, y con esto termino y vamos introduciendo más temas. Dos problemas fundamentales que tiene esta llamada del proceso constituyente. Uno, claramente, jurídico-político. El marco institucional creado por la Constitución del 78 prácticamente impide su reforma en los términos en los que nosotros estamos planteando. Es decir, la Constitución española es una Constitución ultra rígida, ¿vale? Salvo cuando los partidos mayoritarios se ponen de acuerdo para reformar, por ejemplo, el tema del 135, que lo reformaron, recordad, en una semana y en agosto. Pero llevar a cabo reformas del estilo como la que nosotros proponemos requiere una mayoría parlamentaria que actualmente no tenemos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y también ahí es importante que no llamemos engaño a la gente, ¿vale? Requiere una reforma que hoy no tenemos. Y hay un segundo problema que, diríamos, podría ser un problema cultural, entendido en sentido amplio la palabra cultural, ¿no? Y es que, bueno, hace un par de años sí teníamos un tejido social, cultural, ideológico más proclive a la idea de proceso constituyente. Este año y medio nos lo ha borrado. En gran medida, ¿por qué? En gran medida porque Podemos, que inicialmente asumió la idea del proceso constituyente, pues la asumió como un significante vacío, ¿vale? Por jugar con su propia terminología. Y vació tanto el significado del significante que realmente al final acabaron desechándolo. Entonces, la propuesta de Podemos, si recordáis el programa electoral del 20 de diciembre, la propuesta de Podemos no era proceso constituyente, sino que estaban hablando de algunas reformas. Bien, esto ha calado en la opinión pública. Ha calado bastante en la opinión pública, incluso, digamos, en la opinión pública más cercana tradicionalmente a nuestras posiciones, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que volver a sacar el tema del proceso constituyente. Me parece que la idea del reclamo con los derechos humanos es un buen gancho para hacerlo, pero tenemos que hacerlo en un contexto, siendo plenamente conscientes, no favorable, ni institucional, ni ahora mismo tampoco cultural. Y ahí yo creo que también nosotros esto debemos que tenerlo en cuenta, que es una debilidad de la propuesta, pero hay que trabajarla, yo creo que hay que trabajarla en este sentido, ¿no?